agradecerles la presencia en esta segunda semana de este ciclo dedicado a las arquitecturas en España. La de hoy tiene es digamos una intervención o un día relativamente atípico, no porque creo que Rafael y yo seamos dos personas atípicas, sino porque la propia naturaleza del tema lo es. También en este caso me toca a mí ser arte y parte. He moderado las jornadas anteriores y ahora me toca moderar y al mismo tiempo intervenir, cosa que agradezco mucho en compañía de Rafael Manzano. La sesión de hoy está dedicada al tema de las miradas hacia la arquitectura española a lo largo del tiempo por arquitectos, por viajeros, por personas que en definitiva han tenido una visión de la arquitectura en España y han moldeado también esa percepción de la arquitectura, sobre todo teniendo un efecto de transmisión en muchas otras personas a través de dibujos, grabados, fotografías, libros, etcétera. La idea se trata de hacer un barrido. Evidentemente no es posible que el barrido tenga un carácter global, pero que nos lleve desde la mirada ya curiosa del mundo de la edad moderna, de esos viajeros que ya entre finales del siglo XV y principios del XVI comienzan a crear un corpus de imágenes de las ciudades, de la arquitectura española, del territorio. De ahí saltaremos a las impresiones, evidentemente con intermediaciones, ¿no? Saltaremos a la interpretación de la arquitectura española que se hace en el momento en el que se produce el salto entre el mundo de la edad moderna y el mundo de la edad contemporánea a través del discurso de la Ilustración. Posteriormente nos internaremos por un territorio que tanto a Rafael como a mí nos es especialmente grato, que es el siglo XIX, esos, como los llamó Ian Robertson, curiosos impertinentes que se asomaban a España y que lógicamente valoraban su arquitectura, su arte y también sus costumbres, la singularidad, los hechos diferenciales, vamos a decir, de lo español, y que finalmente constituyeron una parte muy importante de lo que incluso hoy todavía sigue siendo en el imaginario colectivo del mundo occidental la realidad de España. Ese mundo donde el viajero empezaba a ceder territorio al turismo, como esta imagen, vamos a decir, de una actividad un poco gamberra, recogida por Gustave Doré en el viaje del barón Charles d'Avilliers y de él mismo por España, de ese señor arrancando de la Alhambra de Granada alguna imagen, los grafitis en la propia Alhambra, tan antiguos casi como la propia idea de visitar el monumento. Y intentaremos, como última parada, acercarnos incluso al propio siglo XX, a ese siglo XX en el que recuerdo que leí hace algún tiempo a un arquitecto decir, es que lo peor que lo deben hacer los arquitectos es viajar, y lo decía, claro, de una manera un poco irónica y malsana, y con la imagen de Le Corbusier jugueteando sobre la terrible geometría. Digo lo de terrible no en el sentido negativo, sino en el sentido casi metafísico del Escorial, ¿no? Pues nos detendremos en los quienes a principios de siglo reivindican la arquitectura española como patrimonio, la difunden, tienen miradas más o menos sorprendentes sobre la misma e incluso nos colocan en el territorio en el que en un momento determinado, haciendo paráfrasis o recordando el título de una película española de los años 60, el turismo empezaba a ser un gran invento y la arquitectura española aparecía como un elemento de difusión de esa realidad. Para sumergirnos en este territorio me va a acompañar, y yo además quiero agradecerle su presencia en este ciclo, pues una persona de esas, claro, si uno empieza a decir eso de que no necesita presentación, pues casi siempre suena algo, en este caso, excesivo, pero es verdad que Rafael Manzano, en lo que se refiere a la arquitectura española y a la propia historia, el hacer historia de la arquitectura española, pues es una personalidad de referencia. Ha sido durante muchísimos años profesor en la Escuela de Arquitectura de Sevilla y una de las personas más activas en todo lo que se refiere a los estudios sobre arquitectura, a la propia actividad como conservador de arquitectura, como restaurador, y desde luego hay un elemento, digamos, casi es algo que cuelga de Rafael, yo creo que en este caso colgar amistosamente, que es la arquitectura islámica. Yo creo que pocas personas hay en nuestro país que tanto hayan investigado
investigado y que tanto hayan trabajado directamente con la arquitectura islámica, también con la arquitectura medieval, con todo eso que ha supuesto el mudéjar. No en balde, pues fue durante muchos años conservador del Alcázar sevillano, vamos a decir, la persona responsable de todos los programas de restauración e intervención en un edificio tan singular como este. Rafael, además, enumerar en sus publicaciones, artículos, etcétera, eso sí que sería una tarea que a mí me excede con mucho. A cualquiera lo invito a que entre en cualquier bibliografía sobre arte español islámico, sobre arte español medieval, y se verá rápidamente abrumado, entre comillas, por los textos de Rafael. Él mueve la cabeza, pero es cierto, ¿no? Son muchas las referencias que hay que encontrar al respecto. Su actividad le ha llevado, pues aparte de todo esto, al contacto con instituciones como la Academia de San Fernando de Madrid, de la cual es académico, la Academia de Sevilla, y en los últimos años pues hay un elemento ciertamente singular. Ha sido galardonado con lo que podríamos llamar el premio Pritzker de la arquitectura clásica, entendiendo siempre ese Pritzker como el Nobel de Arquitectura, pues el premio Dreyhaus, un premio instituido en Estados Unidos para aquellos arquitectos que mantienen ese lenguaje de la arquitectura clásica como elemento de referencia en su producción. Pues fue galardonado Rafael hace 2 años ahora, la edición no está de última sino la anterior, lo cual pues evidentemente es una nota que él además lo dice, se siente especialmente orgulloso. Así que ya digo, es la persona que hoy tenemos la suerte que nos acompañe aquí. Yo quería que Rafael en su primera intervención pues nos hiciera su reflexión sobre este tema de los viajeros, de la mirada exterior sobre la arquitectura española, lo que ha significado también a lo largo de su carrera, etcétera. Así que, Rafael, por favor. Muchas gracias, Javier. Bueno, los viajeros, eso ha sido una constante de la humanidad. La humanidad ha viajado y ha ido describiendo a lo largo de esos viajes lo que veía. De estos viajeros, ya en la Edad Media, tiempos tan lejanos, ya existieron y vinieron describiendo de alguna manera la arquitectura española. Por supuesto, las descripciones son breves, son pequeñas, son impresiones más que descripciones minuciosas. Pero ya en el Islam español hubo un género literario que se llamaban los trataditos de Rila, que son los libros de viajes, que muchos están entremezclados con los geógrafos. Al-Idrisi describe la geografía española y la de todo el norte de África y hace una verdadera geografía universal. Pero van describiendo los caminos, lo que se ve a lo largo de los caminos. Es bellísima la descripción de los 3 caminos entre Córdoba y Sevilla. Entre Córdoba y Sevilla se puede ir por la margen derecha del Guadalquivir, por la margen izquierda o por el río. De ellas, la más divertida era la del río, porque por las noches iban a parar a unos caravanserrallos, a unos auténticos aduares para recibir a los viajeros, y allí se hacían unas fiestas impresionantes que él describe. O sea, que no era tan puramente geógrafo, como también le gustaba contar lo que había visto y lo que le divertía. Pero los de Rila, los tratados de Rila, son aún más importantes. En España hubo varios viajeros, algunos de ellos, uno tangerino, Ibn Battuta, Voyage d'Ibn Battuta, es la traducción francesa a través de la cual pues podemos penetrar en este texto islámico. Ibn Battuta es uno de los ferries que van de Algeciras a Tánger, precisamente en honor del gran tangerino Ibn Battuta. Ibn Battuta, por ejemplo, ha llegado hasta Oriente y cuenta allí que ve unos jardines que tienen unas tapias y que por esas tapias se puede andar por encima, como por el adarve de una muralla, y que allí hay muchas macetas que están plantadas de claveles. Y luego, cuando describe jardines andalusíes, dice, esto es igual
que lo que he visto yo en Persia, en Irán, ¿no? Y también aquí hay, y todavía en el Alcázar de Sevilla, pues si viajan ustedes, pasean por los adarves de las antiguas murallas que cerraban los jardines, pues vamos viendo que hay unos pretiles y en esos pretiles hay una serie de macetas que están plantadas de claveles que necesitan esa insolación brutal, nada menos que en Sevilla, donde el calor es máximo, para que brote el clavel con una fuerza explosiva y a esos claveles se les va quitando las bellotas más pequeñas para dejar que las grandes triunfen y que surja el clavel reventón ese, que además huele, que le meten un clavito, un clavo de especia, ¿no? Y dice que toma un aroma más fuerte. O sea que esto, que es un detalle de jardinería andaluza, pues está descrito por ellos. Y también está descrito por otro viajero egipcio, Al-Malati, che il regno di Granada, i ricordi di un viaggiatore egipciano, la edición de Fremeri y Sanguinetti, en la cual nos describe prodigiosamente el reino de Granada, y lo mismo que se fija en Alhama de Granada, una ciudad en la que le sorprende los baños, el edificio de los baños, que todavía existen y para mí tienen referencias de mucho afecto familiar porque fue una propiedad de mi madre y allí yo conocí a mi mujer, ¿no? Y entonces realmente hay unas descripciones que curiosamente son más minuciosas respecto a la arquitectura que la de los viajeros ya cristianos. Hay un momento en el cual surge un gran viajero, que es Jerónimo Mínzer. Jerónimo Mínzer visita España en una fecha muy importante, 1494, o sea, a 2 años de la reconquista de Granada. Visita a los reyes, visita al reino de Granada, va ciudad por ciudad y nos va contando algo de su arquitectura. Es curioso que se fijan unas cosas poco importantes y en cambio le da importancia a otras menos sorprendentes, pero él, desde luego, se sorprende sobre todo por el pasado islámico de España, porque eso es donde hay un hecho diferencial más trascendente respecto a lo que él podía ver en otras ciudades europeas. Muy poco después, hacia el año 1515, Francesco Guicciardini hace otro recorrido a España. Ahora vienen los embajadores. Este ante el rey católico, ya muerto la reina. Hace muchas referencias a la reina católica, pero por ejemplo se sorprende ante hechos como el de Guadalupe o se sorprende ante edificios, sobre todo Valencia. Curiosamente Guicciardini lo que más le sorprende es la ciudad de Valencia. Deprecia Barcelona. Barcelona debía estar en un momento de decadencia importante. Y él entonces dice que todo el comercio que tuvo en su día Barcelona se ha ido a Valencia. Y nos cuenta la nueva lonja que se está construyendo en Valencia, que dice que es bellísima, que es mucho más grande y más importante que la de Barcelona, cosa que no es cierto, sobre todo lo del tamaño. La de Barcelona viene a ser de la misma dimensión que la de Valencia, pero está en Valencia muy sorprendido por las cosas que pasan en Valencia, pero sobre todo por los jardines. Es curioso que los viajeros extranjeros nos distinguen por la belleza de los jardines de tradición islámica. Los jardines del Real de Valencia son algo de lo que él se dice que es un lugar prodigioso, un lugar maravilloso. Luego se trunca su viaje cuando llega a Tudela, ¿no? Y no llegamos a tener el encuentro con el rey católico, que debió ser importante, y conocemos algo a través de sus cartas. Pero estos viajeros están en un momento en el cual España se perfila como algo distinto, como algo sorprendente. El golpe siguiente de viajeros es fantástico, porque son los príncipes del Renacimiento italiano
que vienen a visitarnos con motivo de algo mágico que ha sucedido y está sucediendo en España. Las bodas del emperador, las bodas de Carlos V. Están en el año 25 aquí y son impresionantes. Baldassare de Castiglione es nuncio del Papa ante el emperador. Andrea Navallero están en Sevilla. Luego de Sevilla se trasladan a Granada, pero viven allí, no van de paso, están conviviendo con el emperador, junto al emperador. Las bodas imperiales son fantásticas, se celebran en Sevilla un poco improvisadamente. Carlos V cuando llega no quiere grandes ceremonias, le hablan de un ceremonial que él intenta eliminar, ¿no? Y aquella noche que ha llegado, pues ha hecho que traigan a la emperatriz a sus aposentos, ha cogido un prelado doméstico que le acompaña y los casa por palabras de presente y, como dice Francesquillo de Stúñiga, tan pronto llegó, ya estaba velado y desvelado. Y todo fue rapidísimo y hubo gran alegría entre todos sus súbditos. Al día siguiente, cuando venían a recogerlo para llevarlo a una ceremonia catedralicia larga y pesada, él los saludaba en el jardín del crucero, quitándose un bonetillo que llevaba en señal de amor, ¿no? Y todos estaban felicísimos de que ya no había que hacer ninguna ceremonia. Andrea Navallero es otro de los que nos describen los jardines musulmanes. Y se refiere en primer lugar al pabellón de Carlos V en el Alcázar, lugar admirable para dormir siestas, dice. Y dice que está rodeado de un bosquecillo de naranjos, que no hay nada ni más antiguo ni más bello, que son y efectivamente son los más viejos naranjos que quedan en España en ningún jardín, ¿no? Y son naranjos posiblemente medievales, pero posiblemente de los siglos XI-XII, de la época taifa. Ya están allí plantados los primeros naranjos y hay naranjos que todavía impresionan por su vejez, por la autodestrucción por el tiempo de sus propios troncos, que renacen en rebrotes de su propia raíz. Es impresionante ver esos naranjos tan antiguos, que no los hay ni en la propia China, de donde vinieron en la Edad Media, a finales del califato, los primeros naranjos, las primeras plantas de naranjos para los jardines musulmanes españoles. O sea que la sorpresa ante los jardines. Y luego, cuando la corte empieza a notar los rigores del verano en Sevilla, deciden abandonar Sevilla e irse a Granada. Yo digo siempre que estas bodas imperiales, nacidas no ya ni siquiera de una razón de Estado, sino de algo mucho más vulgar, razones puramente crematísticas. La emperatriz, doña Isabel, era la princesa más rica de Europa. El rey de Portugal era el rey más rico de Europa y ella tenía la mejor dote europea. Y todos los consejeros le habían aconsejado a Carlos V que la que más dinero llevaba de dote era su prima, doña Isabel, que por otro lado era nieta de los reyes católicos también, como él. Y yo digo que esa boda, consumada en estos palacios andalusíes, fue algo distinto, ¿no? Primero el encuentro del emperador con su prima, que era única también en el mundo. Era la novia única posible, era su prima, nieta de los reyes católicos a los que él admiraba. Y luego el entorno, el marco arquitectónico. Yo creo que el marco arquitectónico pesó mucho en aquel amor que se produjo en aquella viajera de Portugal, que por otro lado tampoco debían sorprenderle tanto los palacios españoles, porque algunos de los propios palacios portugueses, como el de Sintra, son profundamente mudéjares y están muy dentro de la traducción andalusí y española. O sea que para ella no debía ser una sorpresa mayor el Palacio de Sevilla o el Palacio de la Alhambra.
hay una cosa, Rafael, que me gustaría comentar, y es que esa fascinación, digamos, por Oriente, que es un tema muy ya del mundo medieval, yo creo que aquí, digamos, es fácil encontrar en España el hecho de que los viajeros se sorprendieran o valoraran especialmente el mundo de los jardines, etcétera, porque en realidad en España se ha producido un hecho atípico dentro del conjunto de la arquitectura europea, que era todo el fenómeno del mudéjar. Es decir, sin el hecho de la consideración del mudéjar, sin el hecho de que en un momento determinado la arquitectura española acepta que pueden producirse realidades arquitectónicas, urbanas, evidentemente en un ámbito tan particular como en la jardinería, que pertenecen al territorio de lo hispano-musulmán y que son apropiadas con total naturalidad. Sin eso probablemente no se hubiera podido producir esa naturalidad a los viajeros, porque lo que resulta, siempre lo digo cuando tengo que explicar lo sorprendente, es que de pronto uno piense que un noble castellano en el siglo XIV se encuentra mucho más a gusto en un palacio que parece recordar totalmente el palacio de un dignatario musulmán, o que incluso la propia Iglesia de pronto acepte como regla de juego habitual que la estética de las iglesias termina pareciéndose enormemente a la iglesia, a la estética del arte hispano-musulmán y por tanto de una mezquita. Son prácticamente intercambiables. Entonces los viajeros tienen el terreno abonado porque, jugando con ese lema del turismo español de los años 60, Spain is different, ¿no? Y entonces de pronto llegaban aquí y decían, ¿dónde está lo diferente? Y Lavallero no se iba a sorprender de ver en España arquitectura renacentista porque ya venían con su ojo bastante cargado de Italia, sino lo que se sorprende es de ver precisamente el mundo de la permanencia hispano-musulmana, que es importantísimo. Tú has citado, pero en un momento, Rafael, el cenador de Carlos V en el Alcázar, y es el típico edificio de planta central, cuya composición es típica, podría haberla firmado Brunelleschi perfectamente, pero en cuanto se ve, dice uno, Dios mío, estoy ante una variante de una cuba o de un edificio hispano-musulmán, ¿no? Una cuba, sí, perfecta, posiblemente hecha sobre una cuba más antigua, islámica, ¿no? Pero a mí hay un arquitecto de ese momento crítico en el que el gótico final se da mano con el mudéjar, que además no es español, pero que se hispaniza hasta el grado máximo, es Juan Guas. Juan Guas decía Chueca en una frase preciosa. Pero un segundo, Rafael, una cosa se me ha olvidado muy importante en el currículum de Rafael, y ya que lo ha citado, es precisamente la relación con dos figuras de referencia de la arquitectura española, de los estudios de historia de la arquitectura española, que son don Leopoldo Torres Balbás y don Fernando Chocagoite. Entonces, perdón por el olvido. De ambos tendré que hablar algo. Bueno, pues Juan Guas decía Chueca que fue el prodigioso alquimista capaz de mezclar tan dispares licores como los del gótico final, los del gótico flamenco y los licores del Islam español. Esa es la gran sorpresa que nos brinda Juan Guas. Juan Guas es de todos los viajeros extranjeros que llegan, ese desembarque auténtico de artistas flamígeros, de artistas flamencos que nos llegan a Burgos, traídos por don Alonso de Cartagena, a Toledo, traídos por el hermano del condestable de Castilla para labrar la capilla de Santiago, Jan van Eycken, ¿no? Juan, el que prácticamente gobierna a todo el equipo de artistas toledanos que trabajan en el gótico final. Luego todos los artistas de los Reyes Católicos, todos son traídos, llegados un poco sorprendentemente. Los mismos arquitectos de la Catedral de Sevilla, también Norman, Carlén, todos estos son extranjeros que nos llegan y que precisamente asumen todos los ideales de lo islámico, sumándolo e intentando aunarlas con el gótico tardío, que con justeza debemos llamar hispano-flamenco, porque tiene tanto de hispano como de flamenco. Las formas son flamencas, pero como se guisan y como saben traspasar esta olla de este país,
salen con distinto gusto, con distinto aspecto, con distinto sabor. Pero sobre todo en Juan Guas. Juan Guas es un hombre que se ha enamorado de la tradición hispano-musulmana y la ha fundido, la ha sabido fundir como nadie con el gótico tardío flamenco. Bien, si damos un pequeño salto, nos vamos a encontrar con el tema del siglo XVI avanzado. Nos vamos a encontrar con Felipe II. El otro día, analizando el tema del Palacio de Carlos V, hablamos del tema de la complejidad de la arquitectura española en ese momento, decía se poner el reloj en hora con el Palacio de Carlos V, y empiezan de pronto a aparecer gente que no viene a España solo por el gusto del viaje, sino que viene a España a trabajar. Y entonces aquí había quedado fijada esta imagen y esta secuencia de imágenes, que vamos a ver ahora, que pertenecen a alguien que yo creo que es fundamental para poder entender toda la realidad de la España del siglo XVI, que es Anton van Wingaerde, a quien hemos visto autorretratado cuando toma precisamente la vista de Jaén. Yo una cosa que le insisto mucho cuando hay que realizar estudios históricos, estudios sobre la arquitectura, insisto mucho a los estudiantes, evidentemente a las personas que quieren interesarse en este mundo, es que yo creo que resulta imposible hacer cualquier historia de la arquitectura española medianamente sólida sin tener como una de las fuentes primarias el tema de los viajeros. Tanto la iconografía que nos proporcionan como la información y por tanto lo de imagen y de texto de estos viajeros. Y Van Wingaerde es un personaje realmente extraordinario. Y a mí los dibujos de Wingaerde repartidos por buena parte de Europa, hay Wingaerdes en Viena, hay Wingaerdes en el Victorian Albert, hay algún Wingaerde en París, es decir, hay un reparto de estos dibujos. Son sorprendentes porque de pronto alguien decide, a falta de cámara fotográfica, que dan 2 siglos y medio para que la fotografía haga su irrupción, convertirse en el testigo meticuloso de la España del siglo XVI. Y entonces sus vistas de Jaén, y vemos Jaén, aquí vemos vistas fascinantes, hoy que está tan de moda el tema del paisaje cultural, ver la comarca de la Loma con V de Baeza integradas dentro de un mismo dibujo, es algo extraordinario. Sus vistas de Granada son de un nivel de detalle extraordinario. Es evidente, Wingaerde tiene un encargo, y ahora Rafael pues, que conoce bien ese tema, Wingaerde tiene un encargo, pero es evidente que más allá del encargo, en Wingaerde hay la voluntad de acta notarial de aquello que está contemplando, ¿no? En Antón van de Wingaerde tiene un comitente que es Felipe II. Felipe II está empeñado en tener... Felipe II conocía como los papas, como los grandes príncipes del Renacimiento, tenían en sus palacios siempre un salón de geografía, un salón... La Imago Mundi. La Imago Mundi, donde estaban algunos con carácter de espionaje. Por ejemplo, nuestro propio Marqués de Santa Cruz y del Viso, en el Palacio del Viso, pues labró una serie de pinturas por todas las paredes que eran los distintos puertos del Mediterráneo. Y tenía un fin topográfico que era para poder estudiar él cómo los podía conquistar, simplemente. O sea que tenía un fin militar también. Pero Felipe II entonces decide, después de que Antón van de Wingaerde ha hecho de Países Bajos y muchas tomas, porque Antón van de Wingaerde es Antón de las Viñas, ¿no? Van de Wingaerden es Antón el de las Viñas, ¿no? Bueno, pues este dibujante flamenco lo trae para que le haga de las ciudades españolas. En las ciudades españolas yo creo que Antón de las Viñas se encuentra con un doble problema. Una es que son muy pobres en este momento. Las ciudades españolas son muy pobres. Y él tiene que ser realista y verista, pero al mismo tiempo tiene que magnificar un poco la imagen de estas ciudades para hacerlas comparativamente similares a las otras que ha visto por Europa,
que son más grandes y más ricas. Y hay un pequeño, yo creo, una pequeña obsesión por darle más aparato a determinadas ciudades y sobre todo las que son importantes en España. De este conjunto, de este lote, bueno, este lote lo tenía el propio Felipe II en su palacio de Madrid, en una sala en la cual pues pereció toda la iconografía, todas las imágenes, toda la planimetría de la arquitectura española. A raíz del incendio del Alcázar. Porque en la Torre del Rey, el rey coleccionaba todos los planos que fue recopilando por todas las catedrales. Iba depredándolo todo y se lo llevó todo. Más este álbum, el de Viena, que en su mayor parte están en Viena, todas estas que vemos aquí, pues todo eso lo guardaba él como un tesoro. Todas estaban en grandes pergaminos muy largos, ¿no?, muy estrechos y largos, constituyendo un álbum. En tiempos de Carlos II se regalan al conde duque de Austria y por eso pasan a Viena. Felizmente no llegaron a arder en el Palacio de Madrid, porque si no se hubieran perdido también las vistas de Viena. Y gracias a eso está ahí el lote. Hoy pues nos duele no tenerlo, pero gracias a que se regalaron y que están en la Biblioteca Nacional de Viena, yo las visité hace muchos años, cuando supe que existían, e incluso saqué algunas fotos por encargo de Torres Balbás, y la primera vista de Viena que se publica es la de Alcalá de Henares, que ahora pasaremos, y que se hizo un artículo importante de Torres Balbás en el boletín de la Academia de la Historia, que se llamaba Complutum Calat Abdal Salam Alcalá de Henares. Este artículo, pues yo colaboré en él muy modestamente. Le acompañé para levantar el plano de Calat Abdal Salam, que ahora parece una fortaleza casi perdida al otro lado de Henares respecto a Alcalá. Pero para mí fue un día enormemente singular de mi vida, porque es el único día de mi vida en que he vadeado un río. Y don Leopoldo, que había sido miembro de la Sociedad Española de Excursiones y tal, y llevaba una serie de papelorios más o menos encuadernados, encarpetados, ¿no?, en donde había anotaciones. No, aquí hay una barca, me decía en el Henares, aquí hay una barca. Y efectivamente, encontramos el palo que marcaba donde se ataba la barca en un extremo y otro, y el otro palo enfrente. Pero ni había barca, ni había cuerda, ni había nada, ¿no? Más que los dos palos ya completamente podridos, ¿no? Y dijo, pues entonces tenemos que ir, siguió buscando sus papeles, dijo, no, pero 2 kilómetros aguas arriba. Era como un viajero del siglo XIX. Hay un vado, ¿no? Y dice, ¿usted no ha vadeado nunca un río, Rafael? No, don Leopoldo. Pues, bueno, pues lo primero es quitarse esto, ponérselo del revés, tal, pasar solo con los calzoncillos, ¿no? Y así vadeamos el Henares, ¿no? Luego al rato estábamos secos, ¿no? Porque era época de verano, no es que fuera una cosa demasiado desagradable. Pero la verdad del cuento es que a mí me hizo aquello que hacían estos viajeros españoles de fin de siglo, viajeros ilustrados y de la Sociedad Española de Excursiones, era admirable, porque se pisaba España metro a metro, ¿no? No se iba en coche, por autovías, no, allí aquello se pisaba, ¿no? Y era muy emocionante pisar España metro a metro, ¿no?, centímetro a centímetro, conocerla en lo más profundo de su ser. Era algo que le debo a Torres Balbás, como muchas cosas, ¿no? Es que ahí aparecería un tema que es el del hispanismo, que si te parece lo vamos a ver después cuando hablemos de... Y si quieres hacer algún comentario, estaba poniendo las vistas. Ciudades preciosas. Nunca, como el álbum son unas tiras de pergamino cosidas y pegadas, muy largas, pues por eso, miren, ahí está Cádiz, mi Cádiz natal, ¿no? Ahí están, ve
ve la torre del reloj, es una torre que está encima de la puerta de la muralla que da entrada a la alcazaba medieval, ¿no? Un cisne musulmán que luego se convirtió en alcazaba alfonsí y cuyas torres ven ustedes de Castillo ven asomar ahí detrás, ¿no? Pero delante está el edificio municipal. Y fíjense ustedes que esa torre con el reloj condicionó incluso al edificio neoclásico actual de Torcuato Benjumea. Fijaros que ahí hay ya una premonición de ese edificio con una torre vertical de reloj, que yo siempre digo, este edificio a mí me sabe a muy inglés. Bueno, es muy inglés, pero viene de una tradición ya preexistente. Y ahí se ve la otra puerta, las puertas de la mar, ¿no? Frente a donde está hoy el puerto de Cádiz, ¿no? En parte macizado y cegado respecto a la alineación que vemos ahí. Pero todas esas casas son todo el paseo que ahora nos lleva hasta la aduana, ¿no? Y ahí vemos la catedral vieja que ocupa el lugar de la antigua mezquita, ¿no? Y que constituía el alfisén de Cádiz, la alcazabita medieval, ¿no? O sea, hay alguno, por ejemplo, muy interesante, creo que he pasado antes el de Barcelona. El de Valencia. Barcelona, por ejemplo, Barcelona es un doble cerca, que el terreno ganado a la Rambla. O sea que en la primera cerca, la Ramla musulmana, pues ellos tienen muchas palabras árabes, que no lo saben ni lo quieren saber. Pero cuando dice las golfas, dice, tengo ahí arriba unas golfas, no son unas niñas de mala nota, las golfas son unas algorfas, unos departamentos, unos cubículos altos bajo el tejado, que ellos, es la misma palabra que la castellana, algorfa. Comentabas tú, por ejemplo, el de Valencia. El de Valencia es impresionante, sí. Porque está ahí la torre de Serrano, la cantidad de puentes. Solo vemos, aquí estaba el otro puente, el de las torres de Cuarte, ¿no? Que es magnífico. Las torres de Serrano son impresionantes. Y ahí a la izquierda no llega a verse, se ven algunos de los jardines del otro lado, de la otra orilla del... A mí, de todas maneras, este mundo de Van Lingaerde me sorprende ese carácter, ese tono absolutamente meticuloso, porque, por ejemplo, cuando uno sabe que muchas de estas colecciones van a pasar a convertirse en grabados, el grabado evidentemente desvirtúa la realidad, es decir, el grabado, creo que tengo aquí, por ejemplo, he traído, esto es simplemente uno de los de Hoefnagel, ¿no? de Granada. Claro, y entonces el grabado evidentemente está introduciendo una mistificación que tú antes comentabas respecto a las ciudades y está jugando la carta de que la ciudad en realidad es una pieza simbólica, no hay el sentido de la realidad, por ejemplo, tan estricto que tenemos aquí, ¿no? Ahora, de todas formas, en ese grabado, la cúpula de la cabecera de la Catedral de Granada es perceptible. Sí. Es perceptible, pero yo creo que ¿por qué es perceptible? Pues porque de esa... El micrófono, Rafael. De esa cabecera hubo un modelo en madera. El dibujo que hoy conservamos de Heilán, que es un corte de la cabecera de la Catedral de Granada, no es un corte arquitectónico, es un corte de una maqueta de madera y se ven muy bien los ensambles, se ve todo. Es un modelo. Y ese modelo estaba en la catedral y entonces del modelo se tomó. La Giralda de Sevilla también tuvo un modelo. Empieza a aparecer, Y esa Giralda de Sevilla aparece en el Civitates Orbis Terrarum dibujada y luego como si estuviera seccionada. Y por dentro se ve una escalera. Y la escalera la está remontando un burro. O sea que el que hizo el dibujo no entró dentro y no pudo ver que eran rampas. Le habían dicho, por ahí pueden subir los burros, pero pensó que era una escalera, nunca pensó que fueran rampas. Y por otro lado... por fuera, el dibujo es como esas giraldas de plástico que venden en Sevilla, ¿no? Y para los turistas, para recuerdos. Pues es de madera, se ve que es una torre de madera y que, porque en ese momento en el que Heilán está en Sevilla con Braun and Hohenberg, pues está totalmente envuelta la giralda
por los andamios, porque se está construyendo el campanario superior, el cuerpo superior de Hernán Ruiz, y por lo tanto estaba totalmente envuelta y no pudo verla, la vio en la maqueta. O sea que fíjense que también los modelos arquitectónicos servían para dar un mayor rigor a esta... Ese tema de las maquetas, de arquitectura, si no fuera porque nos desviamos de la cuestión, es un tema apasionante realmente. Y que es muy del 16 y del 15. Bueno, y lo que en cambio les sorprende Rafael, mucho cuida, son micrófono. Lo que sorprende mucho son los moriscos y moriscas que hay en el entorno de las ciudades y que están caracterizados por sus trajes, como ven ustedes, por su aspecto. Algunos, pues bueno, en Sevilla hay otras cosas que se describen, ¿no? Que es el castigo Quisoliti, darse a los Becky, a los cabrones consentidos, ¿no? Y están ahí todos los niños ahí haciendo gestos más o menos. Claro, es que en los grabados se suele mezclar mucho el tema digamos, de lo que es la emblemática, lo que son los juegos un poco imaginativos con la realidad de es la... también el primer término. Claro. Y además es lo que da la escala humana y las formas de vida y las sorpresas que para aquellos tenían el contacto primero con los españoles, por supuesto. Pero en fin, ahí tiene un precioso grabado de Granada y antes tenemos el dibujo de Antón van de Vinguerde. Podemos irnos al de Granada. El de Granada es fantástico. Bueno, y ahí tienen el Arco de Vara de Barcelona, que ha hecho un detalle minucioso de él, ¿no? O sea que aquí realmente hay una penetración en la arquitectura española por parte de un dibujante europeo. Y esto pues tuvo que, en fin, tener importancia, aunque esto no llegó ni a grabarse, aunque algunos de estos... Sirvieron de inspiración, pero lejana, exactamente. Algunos de estos sirvieron de inspiración a la obra de Braun y Hohenberg, Civitatis Orbis Terrarum. Yo además el tema de los viajes hay que tener en cuenta que aquí vamos a adoptar, o sea, vamos a analizar solo una parte, es decir, vamos a analizar cómo se mira la arquitectura española por parte de viajeros, en muchos casos extranjeros. Pero claro, los viajes tienen otra lectura. El otro día precisamente, pues cuando analizamos tanto la mezquita catedral de Córdoba como el Palacio de Carlos V, en el tema de los viajes, esta cuestión que son las relaciones, es decir, cómo llega en un momento determinado una manera de entender la arquitectura, las artes, y básicamente es a través de los viajes. La irrupción, por ejemplo, del Renacimiento en España no puede ser comprendido sin el concepto viaje. Nobles que viajan y que traen lo nuevo, artistas que van y se forman, artistas que vienen, es decir, el viaje al final es una forma de construir un paisaje cultural extenso, ¿no? Y es muy importante la topografía. Fijaros ahí todas las colinas que constituyen Granada, la colina de Torres Bermeja, del Mauror, esta de la derecha, la Alhambra, y allí al fondo pone los alijares. Los alijares. Los alijares, nada menos, labrados a maravilla. Que ya los alijares debían de estar medio desaparecidos, pero todavía debían quedar algunos volúmenes. Los alijares se desmembran en tiempos todavía de la conquista, del intento de conquista de Juan II, de la batalla de la Higueruela, que hay en aquellos días unos terremotos tremendos, que en parte animaron a levantar el campo a Juan II. Y eso permitió que en Granada volviera a triunfar Muhammad IX el zurdo, el sultán zurdo. Pero los alijares era un palacio construido por el propio rey, por el propio Muhammad V, que fue el monarca arquitecto. Yo en mi libro de la Alhambra, pues digo, Muhammad V, el sultán arquitecto. Bueno, y había allí una chica que se llama, ahora os lo diré, que me decía un amigo mío, dice, que hay una niña que quiere verte, que necesita verte. ¿Ven? Y bueno, ya por fin una noche nos la encontramos y nos tomamos una copa juntos. Oye, ¿y tú para qué querías verme? Dice, porque tú dices, en un capítulo, dice, Muhammad V, el sultán arquitecto. Y es que yo tengo un documento conquistado por extraños caminos en el norte de África, en Fez, ¿no? Una familia de las
descendientes de las familias importantes de Granada, que tienen dibujos y tienen cosas. Y allí dice que todo se hacía con los planos y detalles que daba el propio monarca. Y bueno, yo le llamo sultán arquitecto porque estoy convencido de que solo él pudo hacer aquello y que toda la arquitectura de su época está gobernada por él, y que fue como Felipe II o como... Bueno, Felipe II tenía a Dios como arquitecto. Bueno, sí, tenía a Dios como arquitecto, pero este era un Dios de la arquitectura. Y este además había tenido un exilio tremendo, y en el exilio había pasado por el norte de África, por una serie, y por Sevilla, la Sevilla de don Pedro I y demás, y esto le había hecho viajar, y ese viaje de Muhammad V es un viaje importantísimo para la Alhambra, porque ve muchas cosas y él las intenta plasmar allí. Es un poco como pasa también con Adriano. Adriano viaja por Oriente y muchas cosas se le han olvidado, pero otras las reinventa él bajo la sugestión del Oriente, y inventa cosas que no están nada mal y que determinaron que su arquitecto de cámara, que era Apolodoro de Damasco, el arquitecto que hizo el Panteón, nada menos el mejor arquitecto del mundo que jamás existido, pues que lo reprochara y le dijera, eso se cae, ¿no? Y el otro, y le decía, ya enfadado con el monarca, decía, porque se dedicó también a los cultivos ecológicos, de planta nabos, sigue con tus huertas y tal, pero no hagas arquitectura porque se te va a caer todo, ¿no? Y, por ejemplo, Adriano inventa eso de colocar 2 columnas y un arco directamente sobre las columnas. El patio andaluz, que todos conocemos y que no se suele caer, pero eso es una titiritaña, no tiene la solidez del arco sobre pilares bien estribados y el orden superpuesto al estribo, superpuesto al pilar, no. Eso es otro invento adrianeo, y que es consecuencia también de sus viajes por Oriente y por cosas que él cree que vio y que no llegó a ver, los reinventó él y han quedado en la historia de la arquitectura, sobre todo en las cosas que hizo en Villa Adrianea, que es un verdadero capricho imperial y que es también consecuencia de esos viajes. O sea, que esto que estamos hablando de España fue muy frecuente por todo el mundo. Vamos a dar un salto, Rafael, si te parece, y nos vamos a ir al siglo, al siglo XVIII, vamos a pasar al mundo de Todavía en el XVII vienen viajeros. Madame d'Aulnoy. Madame d'Aulnoy es el contrapunto frívolo de estos viajeros más serios. Madame d'Aulnoy es una señora de vida relativamente alegre y que ha viajado mucho por la corte francesa y la compara con la corte castellana, tiempos de Felipe IV y Carlos II, momentos dramáticos de la historia de España, y encuentra toda la arquitectura y hace mucha crítica arquitectónica, y hace una crítica muy negativa. Dice que España es una mugre, que está todo, la suciedad, sobre todo, lo que es Madrid. Madrid es una ciudad especialmente degradada y maloliente, y en la cual pues no hay alcantarillados. Será Carlos III, el gran alcalde, que intente con otros ilustrados poner Madrid en orden. Ahí está, nada menos que Jovino, Jovellano. Yo quería, digamos que por lo menos paráramos un poco en el siglo XVIII, porque hay una cuestión al respecto, y es que realmente cuando empieza la crítica artística y lógicamente la crítica arquitectónica es también en el XVIII, utilizando como referencia el tema de los viajeros, ¿no? Ahí hay yo siempre digo que uno de los libros de cabecera que deberíamos tener a la hora de construir el paisaje de la España de transición entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, el viaje a España de Antonio Ponz. Un viaje que surge básicamente por una demanda real, un mandato real, tiene que ver con la expulsión de los jesuitas y con un intento de hacer un censo, pero claro, Ponz, como el mundo que digamos de los jovellanos, como el mundo de los Ceán Bermúdez, este mundo de pelucas pequeñitas, ¿no? que podríamos señalar así, es un mundo en el cual hay una mirada sobre la arquitectura perfectamente tasada.
ellos saben lo que quieren es lo que valora el mundo académico, y hay rechazos completamente frontales. El rechazo al barroco es un rechazo prácticamente unánime, y sin embargo también curiosas recuperaciones. A mí los temas que siempre más me han interesado es en un momento determinado como a finales del siglo XVIII alguien como Jovellano va a hacer una defensa del gótico, cosa que resulta un tanto sorprendente si tenemos en cuenta que la Edad Media estaba casi condenada por parte de lo que llamaríamos el mundo de la Ilustración. Pero sobre todo Antonio Pons, cuando está haciendo su inventario, su recorrido por la arquitectura española, no está limitándose a una descripción, digamos, objetiva, sachlich, que digan los alemanes, ¿no? Sino que está planteando una lectura crítica de la arquitectura española a partir, pues digamos, con las gafas de un académico afrancesado, ¿no? Sí, la academia es en este momento la que gobierna la arquitectura española y la que de hecho hace desaparecer al barroco. El barroco queda residualmente en muchas regiones, Andalucía será una de ellas, en manos de los arquitectos populares. Pero el arquitecto que ya se quiere llamar arquitecto y no maestro mayor, y quiere estar refrendado por la academia y que la academia le dé el título, ¿no? Y entonces ya para las titulaciones académicas hay un cambio de imagen y son los arquitectos primero franceses, luego ya de otros lugares, que van a traernos aquí los italianos, napolitanos sobre todo, desde Carlos III, que nos van a dar una nueva imagen del país. Y algún arquitecto local, don Ventura Rodríguez, de Cienpozuelos, ¿no? Que no pisó Italia, pero hizo más barroco italiano que ningún arquitecto ni de Italia ni de España. Fue un barroco romano que inventaba y que supongo que coleccionó láminas, habló con todos los viajeros italianos que llegaban, con todos los maestros. Claro, es que en esta época... Sacchetti creo que no se le ha dado la importancia. Claro. Es que en esta época, digamos, hay una clave que está preparando y prefigurando todo lo que va a ser el 19, que es todo el mundo del Grand Tour, el mundo de esa idea de que como parte de la formación integral de los individuos de las clases acomodadas, el viaje, no un viaje evidentemente como los nuestros, low cost y de fin de semana, sino un viaje extenso, un viaje que hacía cambiar también incluso el mundo interior de las personas. Esa gente creaban, digamos, toda una serie de contactos y de conexiones, tenían tiempo para valorar con seriedad la cultura, y lo que se traían era riquísimo, porque cuando empezamos a pensar en las grandes colecciones de grabados, de estampas, en el tema de la tratadística, todo eso está movido en ese entorno de Grand Tour, ya digo, con una visión inteligente pero muy dirigida. Pero con un drama, que el Grand Tour lo hacían los ingleses, los franceses, y no los españoles. Pero los españoles no tuvieron ni dinero. Conozco un personaje, un arquitecto, que hace su Grand Tour, y que es un arquitecto poco valorado, pero que yo lo estimo enormemente, primero por ser paisano mío, por gaditano y por gaditano culto, que es el Marqués de Ureña. El Marqués de Ureña ha dejado una obra arquitectónica importantísima y que ni se le atribuye casi. Uno es el Observatorio de San Fernando. El Observatorio de San Fernando, junto a Cádiz, Chueca, en sus invariantes castizos de la arquitectura española, que es uno de los ojos más críticos y más, analíticos que ha tenido la arquitectura española, pues Fernando Chueca dice, le dedica una página entera a la foto, dice, el gran exástil vilanovino, lo atribuye a Villanueva porque es muy vilanovino, pero es el Marqués de Ureña. La catedral de la isla de León, la catedral que iba a haber en San Fernando, lo que es hoy el Panteón de Marinos Ilustres, que no quedó reducido a la 10ª parte de lo que iba a ser, es el Marqués de Ureña. A los dos lados del edificio de la catedral de la isla de León había dos edificios muy civiles o militares, mejor dicho. Uno, la última vez que lo vi, ya no lo vi porque lo habían tirado el ejército. Y el otro, el simétrico, perduraba con reformas lamentables, ¿no?
pero también era del Marqués de Ureña. En Cádiz, mucha de ese caserío prodigioso, neoclásico, puede ser, habría que analizarlo y estudiarlo documentalmente, y nos encontraríamos muchas obras del Marqués de Ureña. Marqués de Ureña viajó por Europa, fue a París, se interesó también por fenómenos científicos, trajo a Cádiz multitud de aparatos de medición de la temperatura, del tiempo, de la humedad, de tal. Se preocupó por las ciencias y consideró a la arquitectura, como lo debían de considerar los ilustrados europeos, como una parte de las ciencias de su época. O sea, que se preocupó por el carácter científico de la arquitectura. Pero ya os digo que en general no, porque ahora lo que sí va a venir es pronto la inundación. Claro, en España de otras gentes que vienen de Europa a visitarnos, sí, y que no nos habían visitado en época neoclásica. No, en época neoclásica fue turismo interior, fue Pons, sí, que es un académico y que sí, porque por ejemplo, por ejemplo, curiosamente sí es, bueno, curiosamente no, es muy valorada la arquitectura, por ejemplo, italiana, es decir, Grand Tour básicamente es un Grand Tour italiano, ni siquiera griego, porque Grecia es un descubrimiento también del siglo XIX, exactamente. Lo que valoran es el tema de la arquitectura italiana. Tú antes nombrabas el Panteón de Roma. Yo creo que no me equivoco al decir que probablemente el edificio con mejor crítica / prensa de la historia de la arquitectura y probablemente el edificio más influyente de la historia de la arquitectura occidental es el Panteón de Roma. Y entonces ese ir a buscar las fuentes, que además en el fondo luego cuando llegue una situación aparentemente y en realidad tan revolucionaria como la de principio del siglo XX, el viaje a Italia va a ser otro pie forzado, ¿no? Hace muy poco me ha escrito una señora de la Universidad Notre Dame de Estados Unidos. De Estados Unidos, que a mí me ha dado este premio tan maravilloso. Y me pedía, mándeme tal cosas, que queremos hacer una especie de montaje con obras suyas, pues a los Sir John Swan, ¿no? Un montaje de su obra, pero de su obra neopaladiana. Le he contestado, no soy neopaladiano en absoluto, porque en España no hay neopaladianismo. No hay casi palladianismo. No hay palladianismo ni neopalladianismo. ¿Por qué? Porque no ha habido Grand Tour. Ahora, hay una cosa muy curiosa que guarda la academia y que a mí realmente me impresiona y me emociona. Cuando los ingleses iban a Italia con el Grand Tour, se retrataban, se hacían espléndidos retratos de pincel y de escultura, compraban cosas, antigüedades. La subasta de la reina Cristina de Suecia, muchos compraron allí, pero compraron más a la muerte de Piranesi. La testamentaría de Piranesi dio multitud de cosas, casi todas reinventadas por Piranesi, ¿no? Piranesi juntaba un dedo y del dedo sacaba la escultura completa, ¿no? Pero era maravilloso, ¿eh? Era maravilloso. Y las vendía muy bien, ¿no? Porque todo esto del Grand Tour también había un fondo economicista muy lamentable. Bueno, pues después todo eso lo embarcaban y tenían unos gestores en Italia que le contrataban el barco y se lo traían. Y claro, lo traían pasando por Gibraltar y haciendo escala en Gibraltar, donde se aprovisionaban y demás. Pero cuando estábamos en guerra con Inglaterra, en los días de Trafalgar, inmediatamente antes de la invasión francesa, de nuestra enemistad con Francia y nuestra amistad bastante, entre comillas, con Inglaterra, pues tomamos una presa a los ingleses. El Westmoreland. ¿Eh? El Westmoreland. Y entonces, pues realmente les apresamos un barco. Hay dos barcos apresados. El principal, el Westmoreland. Y el Westmoreland, pues venía cargadito de preseas. Esculturas, pinturas, grabados. Y de cultura en general, y de libros, ¿no? Y entonces el rey decide parte quedárselo él. Para la biblioteca de Palacio, los libros sobre todo van a parar, pero determinadas cosas las da a la Academia de San Fernando
como objetos pedagógicos. Y, por ejemplo, los 4 candelabros de mármol impresionantes que tienen todos ellos unos trocitos incrustados de otros tantos candelabros romanos, son hechos, fabricados y construidos por Piranesi y proceden de la presa de los ingleses, que es como aparece en los catálogos de entonces de la Academia, de la presa. Esto viene de la presa de los ingleses. Bueno, pues vayámonos, ya que estamos con ingleses, con franceses, vayámonos a nuestros queridos viajeros del siglo XIX. Yo creo que si hay algún territorio en el caso de la valoración de la cultura española y de la arquitectura española realmente atractivo, es el de los viajeros del XIX. Eso, como decía, tomando prestada la frase de mi amigo Ian Robertson, de esos curiosos impertinentes, ¿no? Él lo dice para referirse a los ingleses, pero podríamos decir que curiosos e impertinentes, al menos un poco, lo son todos, ingleses, franceses, etcétera. El 19, yo hay un tema para mí que es crucial. Si, por así decirlo, don Antonio Pons, cuando hace su viaje por España, tiene muy bien calada su peluquita blanca kantiana y sus gafas de mirar neoclásicas, los viajeros que vienen aquí a España en el 19, formando parte de ese, ya no del Gran Tour, sino de la herencia del Gran Tour, vienen todos, podemos decir, con una chilaba puesta y con unas gafas en las que todo aparece del color del Islam. Claro, España es una referencia para el fenómeno del orientalismo, un fenómeno crucial en la cultura europea del siglo XIX. Es la coincidencia, primero, la coincidencia con lo que es la eclosión del romanticismo como gran movimiento cultural. A partir de ahí, España ofrece una oportunidad única. La oportunidad única es, yo se lo comentaba antes a Rafael, que en una ocasión me tocó analizar una serie de grabados de la España del siglo XIX y especialmente de Andalucía, y usé la expresión de que Andalucía era un oriente cercano y confortable. Y digo lo de confortable, y Rafael me corregía y dice, hombre, no todo, digo ya, pero comparado con lo que podía ser el oriente de Damasco, Bagdad o el oriente de Egipto, Andalucía y España eran razonablemente confortables, ¿no? Y a partir de ahí se inicia un tema que es esa frase también la hace don José Ortega y Gasset, que dice: cuando llegamos al Alcázar de Sevilla, viniendo de la Alhambra de Granada, experimentamos de repente que la arqueología se ha hecho confortable. Pues no conocía yo esa cita. Y entonces hay un tema que es el del orientalismo. Claro, esta gente llegan. Yo recomiendo siempre a cualquiera asomarse a los viajeros del 19, empezando por mi muy querido Richard Ford y siguiendo pues por el barón Charles Lavilliers, el viaje a España de Antoine Latour, que es estupendo, cualquiera de ellos. El otro día Fernando Marías me comentaba que está a punto está recién publicado un libro sobre el viaje a España, nada menos que de Charles Garnier, el arquitecto de la ópera de París, y están todos con el tema de Oriente como algo grabado a fuego, incluso algunos de ellos que ni siquiera han pisado Oriente, que es lo más divertido. Hay muchísimos textos, por ejemplo, de Ford, dice, tal cosa que ve en Sevilla o en Granada me recuerda mucho los mercados del Cairo, y él no ha pisado el Cairo, no lo ha pisado, o sea, es que no ha cruzado. España además es, en todo caso, para los más atrevidos, es además el puente. Eugene Delacroix pasando por España camino de Marruecos. Y entonces estos viajeros de pronto se encuentran con una arquitectura en la que hay un fenómeno que a mí me gustaría, digamos, hay varias cosas que me gustaría comentar, que es, por un lado, la valoración de la arquitectura islámica. En segundo lugar, el tema del peso enorme que hay de algo que todavía no se ha nombrado como tal, pero que habrá que reconocer pasado el avanzado siglo XIX, que es el mudéjar. Ellos no entran, el concepto mudéjar no existe. Y luego algo muy importante, que es el orientalismo como elemento dinamizador de la arquitectura. Y ahora mismo está, por ejemplo, abierta en la Alhambra de Granada hasta dentro de unos días una exposición dedicada a Owen Jones, el británico que de pronto descubre, o traslada al papel y traslada a los textos todo un análisis, pero vamos a llamar científico, podemos decir, de la Alhambra de Granada, ¿no? Entonces, a mí hay muchas cuestiones que me parecen muy, muy atractivas, casi que desbordaría incluso los límites de esto, ¿no? Todo pasa hacia 1840 y tanto. Es la llegada al trono de Isabel II,
es también la presencia, por ejemplo, de los duques de Montpensier en Sevilla, que la corte de Montpensier de Sevilla atrajo a muchos dibujantes, pintores, escritores, fotógrafos. Estamos en la cuna ya de la fotografía. Estamos en la cuna también de la litografía. Pero lo que están saliendo han salido primero imágenes de Luis, de Granada, David Roberts en el Museo del Prado de Sevilla, Richard Ford, que sin ser un buen dibujante, sin embargo, tiene la virtud de ser alguien que digamos, no inventa nada. El mundo de los españoles que van recibiendo esas influencias, Pérez Villamil, la historia de los templos de España, la España monumental. Es decir, se empiezan a mezclar una serie de valores que son, hay como, por así decirlo, parece como si hubiera que esperar a que los viajeros vengan y descubran la arquitectura española a los propios españoles. Y la España romántica es Owen Jones, como la dibujaron y la pintaron los litógrafos, sobre todo ingleses. También es el momento en que ya se han curado en parte las heridas de la Guerra de la Independencia, que fueron muy graves y muy profundas, y en las cuales pues los ingleses nos veían como los enemigos ancestrales de los franceses. Los franceses habían recorrido España y la habían depredado en parte con ayuda de los tomos del Voyage de Alexandre Laborde. El viaje de Laborde había sido una guía para que los generales franceses supieran lo que había que llevarse y lo que había que arrancar. Fue dramáticamente un enemigo nuestro, el Voyage de Laborde, pero también hizo que muchos de aquellos franceses llegaran a admirar la arquitectura española profundamente. Ahí has presentado tú antes un dibujo de Davilliers Doré en la que está, es un inglés robando azulejos de la Alhambra. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí está con un martillito y una bolsa, ¿no? Y apoyado por la novia. Lo del inglés lo suponemos por la indumentaria. Por la indumentaria, no, pero es que además en el Voyage dice Davilliers, sí, en el texto lo ponen. Sí. Ha retratado a un inglés. Como los ingleses eran peores, eran los para Davilliers, ¿no? Davilliers fue un hispanista impresionante, ¿eh? Y además el Voyage de España de Davilliers se publicó hace unos 60 años, 70. Era yo un niño y no sé por qué me regalaron uno mis padres y aprendí mucho de España en sus notas. Era un libro que, aunque editaba en papel Biblia, que no favorecía las reproducciones de los grabados de Doré, pero era un libro muy bien hecho y en el que salen muchas cosas, ¿no? Y estos días lo he releído yo porque habla de muchos de los viajeros que ellos a su vez habían leído de España, ¿no? O sea que Davilliers viene reconfortado y viene además también bajo la sugestión de un gran pintor, que es Mariano Fortuñe. Mariano Fortuñe es uno de los que revalidan la herencia islámica española, sobre todo en su cerámica, en sus artes decorativas. Él es un coleccionista impresionante. Bueno, compra en la Alhambra, en la casa de un amigo mío que yo le ayudé a restaurar y discípulo de Carlos Sánchez, pues compra el azulejo que se llama de Fortuny y que se guarda aquí en el Instituto de Valencia Don Juan, y él con David y dibuja muchísimo, entre otros el propio azulejo de Fortuny. Hay por ahí un dibujo de Fortuny. Claro, es que, hombre, lo que se cometería un error tremendo es si consideramos que esto solo afecta a la arquitectura, es decir, el mundo del orientalismo afecta a toda la cultura en global. Lo que ocurre es que en el caso de la arquitectura, yo por ejemplo a mí me encantaba cuando antes como estaba viendo la imagen y la había seleccionado y hablaba de Owen Jones y la Alhambra, los maravillosos dibujos de Owen Jones de la Alhambra, primero sirven como pistoletazo de salida del alhambrismo. El alhambrismo que primero conquista a la gente a través de la imaginación y la fantasía de alguien como Washington Irving, después se traslada a la plástica. Y se traslada a la plástica, es decir, los catálogos de imágenes, las gramáticas del ornamento de Owen Jones a partir del diseño de la Alhambra se convierten en un leitmotiv para la arquitectura europea. Y cualquiera quiere tener un trozo de Alhambra en su casa. Todos quieren.
Y uno se puede encontrar con imágenes de la Alhambra pues en todo el continente europeo y americano. Hay, por ejemplo, cosas curiosísimas. En Santiago de Chile existe una casa en el centro de Santiago de Chile de un potentado de la minería, y el hombre se hace construir una especie de patio de los leones de la Alhambra en Honduras. ¿Por qué? O sea, digamos, a escala, ¿no? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, esto que estábamos viendo aquí es nada menos que la reconstrucción que hace Owen Jones del patio de los leones de la Alhambra y de motivos arquitectónicos de la Alhambra dentro del Crystal Palace de la Exposición de Londres de 1851. Es decir, en la primera exposición internacional, en esa que se monta dentro de ese artefacto maravilloso que diseñó Joseph Paxton, ¿no? Ese casi adelantado del estilo internacional, como lo llamaron muchos. Dentro de esa estructura se montan lógicamente los pabellones temáticos de la época, que eran los pabellones y Owen Jones se responsabiliza de esta Alhambra, que claro, para la gente era un reclamo perfecto. Era muy fácil ponerle a un café Alhambra o Guián o a un teatro, e incluso todo eso va a mantenerse incluso hasta el mundo del cinematógrafo en los primeros años, hasta los primeros años. O sea que este orientalismo trae, este alhambrismo, porque además podemos llamarlo así específicamente, realmente es muy atractivo porque sirve como elemento de difusión de la arquitectura española, pero también sirve para fijar una moda, ¿no? Una manera de encontrar lo que Juan Antonio Ramírez llamaría la arquitectura del relax, versión siglo XIX. Hay un arquitecto alemán, Hugo de Boeswisswald, que viene a España por un encargo que ha recibido de hacer una Alhambra allí. Y de camino consigue hacer un proyecto que vende en Alemania y en España. En España es el Palacio Chifré. Frente al Museo del Prado. Frente al Museo del Prado. ¿Dónde está hoy el edificio de los sindicatos, ¿no? Bueno, el edificio del Ministerio de... Yo lo he visto derribar al Palacio Chifré, y en la Escuela de Arquitectura de Madrid había algunas ventanas que se compraron por el Museo de Arquitectura y que están allí. Cuando yo era muy joven estaban allí preparadas para montarse, pero no se llegaron a montar. Pero en la Escuela de Arquitectura quedan restos de ese palacio neomudéjar fantasioso y que llegó a ser del Duque del Infantado. El Duque del Infantado vivió en el Palacio Chifré, y la madre Cristina de Arteaga, su hija, recuerda muy bien su vida en el... Claro, que esto era muy habitual el tema de tener un fumadero, un lugar ahí. Isabel II en Aranjuez tenía su... Sí, la sala, exactamente, la sala mudéjar, etc. Y damos la última etapa. Nos vamos a principios del siglo XX. Esto Rafael lo mira así con cara de... esto es un pequeño juego, un juego final, ¿no? No debía haber viajado. No debía haber... Ahí va a tocar aquí, en este caso, defender a Le Corbusier. No, yo creo que se defiende solo, se defiende solo. Decía que hay un tema muy importante a principios del siglo XX, y es que hay dos fenómenos que me parecen interesantes por lo de moderno que tienen. Por un lado, el tema de los arquitectos de la modernidad haciendo el descubrimiento normalmente de Italia, siempre Le Corbusier, Asplund, Aalto, haciendo el descubrimiento de Italia, pero algunos de ellos asomándose por España. A mí siempre hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Afortunadamente, con motivo de los actos que se celebraron en la celebración de la residencia de estudiantes, hubo hace unos meses aquí en Madrid una exposición estupenda sobre Le Corbusier y España, y se ha podido reconstruir mucho el tema del viaje de Le Corbusier, ¿no? Yo no me quiero parar tanto en la figura de Le Corbusier y su viaje, ni el por qué él viene aquí a España invitado por la residencia de estudiantes. Básicamente Fernando García Mercadal, a quien vemos en esta otra imagen, acompañando a Le Corbusier, el que lo trae, ¿no? Y exactamente. Entonces, a mí no es tanto las razones del viaje de Le Corbusier, sino algo muy curioso. Cuando viene Le Corbusier a España, cuando viene Theo van Doesburg, el holandés impulsor del neoplasticismo, de style, ¿no? ese movimiento de vanguardia que termina cristalizando después en las realizaciones de lo que va a ser los años finales de la Bauhaus. Cuando llegan ellos, la obra que normalmente todos van a visitar es el Escorial.
yo creo, y algunos han así opinado, que ahí está la influencia de Ortega y Gasset, que ha sido, digamos, el primer descubridor del Escorial. Pero no deja de ser sorprendente, bueno, es muy revelador que arquitectos como Le Corbusier o como Theo van Doesburg decidan, Le Corbusier también viaja a Toledo, quiero recordar que viaja a Segovia, Toledo, Segovia y el Escorial, pero decidan ir al Escorial. De hecho, las fotografías de Le Corbusier de su viaje español que se conservan, mostraba antes una subido en una de estas esferas fascinantes del Escorial, antes, aquí lo vemos, son imágenes, y la de Theo van Doesburg de el monasterio del Escorial. Y entonces a mí eso me llama muchísimo la atención. Me parece creo que es algo, habla muy bien del perfil del monumento y del perfil de los arquitectos. Pero no escribió ni una letra para decirnos sus emociones ante el Escorial. Eso es un drama. Sí. Y por otro lado, te contaré, oído en directo, ¿no?, que cuando vino Álvaro Aalto, se alojó en el Hotel Nacional, recién terminado de construir. Y Fernando Chueca fue a recogerlo porque el Colegio de Arquitectos de Madrid había montado un comité de honor para atenderlo, ¿verdad? Y él astutamente lo llevó a su obra, al edificio que más le gustaba de Madrid, estaba enfrente, al Museo del Prado. Al Museo del Prado. Y empezó a explicárselo, a contárselo, y dice que lo cortó en seco. Dice, esto no me interesa en absoluto. Y lo cortó por los años. No quiso, se negó a ver el Museo del Prado. Luego eso te demuestra que no todos venían con una preparación psicológica y cultural como para ver esta arquitectura. Es una generación demasiado en ruptura con el pasado y tenían a gala no interesarse. Sí, pero sin embargo, por ejemplo, a mí siempre me da mucha pena, vamos a llamarlo así, pero la oportunidad, por ejemplo, de haber podido Le Corbusier encontrar su viaje a España, porque Le Corbusier viaja primero a Italia y escribe su famoso viaje a Italia, y luego hace un viaje por los Balcanes, Grecia, tal, que lo llama el viaje a Oriente. Y entonces es curioso que en España hubiera podido tener la oportunidad de ver muchos elementos de síntesis, elementos que además él, digamos, ha descubierto en Italia, pero podía haber visualizado aquí en España, y sin embargo, curiosamente, nada. Y además incluso una obra con el Escorial, que yo diría que por lo menos en algunas zonas es tan corbusieriana, ¿no?, en su despojamiento, pues no tenemos, y efectivamente, como dice don Rafael, no tenemos impresiones realmente de ella, ¿no? Y ni una lágrima. Y luego, ya como último, simplemente el apunte. A mí me parece muy hermoso a la hora de hablar de arquitectura española que, por ejemplo, cuando a finales de los años 20 y a principios de los años 30 el Patronato Nacional de Turismo y los entes que lo precedieron, pero sobre todo el Patronato Nacional de Turismo, de pronto comienza a promocionar el turismo en España, los recorridos por España, las rutas por España, la arquitectura tiene un protagonismo extraordinario. Vamos a decir la cultura en general, porque por ejemplo uno ve este cartel estupendo de Penagos de Valladolid, con esa pareja. Hoy claro, si se retrataran los viajeros actuales, las diferencias serían ostensibles, ¿no? Decía que es muy interesante cómo la arquitectura aparece como un reclamo fundamental. Los carteles de Catedral de Burgos, Catedral de Toledo, Catedral de Santiago de Compostela, Mezquita de Córdoba, los edificios singulares de arquitectura española a la hora de atraer al turismo, de prestigiar la marca turística España, ya en una fecha tan temprana como final de los años 20, principios de los 30, actúan como un mecanismo rapidísimo de enganche y de identificación, ¿no? Eso me parece muy hermoso. Claro. El Marqués de la Vega-Inclán, amigo muy personal de don Alfonso XIII, y crea el Patronato Regio de Turismo. Y hace una serie de publicaciones muy bonitas, muy modestas por otro lado, pero que es un interés muy importante y para mí muy emotivo por la arquitectura española. En un momento en que también nos visitan otros extranjeros, ¿no? Por ejemplo, el barroco, ¿cómo se llama? Kubler. Kubler y antes Spengler, ¿cómo se llama? El que hace el barroco español, el libro en alemán. Sí, en alemán. Y los que hacen el gótico, los que se interesan por el Fletcher gótico. Calzada, por ejemplo.
calzada, pero también extranjeros. Hay muchos libros de extranjeros que nos están en cierto modo colonizando, pero que se interesan profundamente por la arquitectura española. Eso me parece un fenómeno muy interesante. Bien, agradecer a todos y a todas y todos la presencia aquí, agradecer a Rafael su presencia y sus reflexiones, y a todos pues emplazarles para la continuidad del ciclo los próximos martes, miércoles y jueves. Muchísimas gracias.